Colegio Cristiano Creciendo con Jesús les informa que tiene inscripciones y matrículas abiertas para el año 2017 en sus niveles de preescolar y hasta básica primaria. Formación en valores cristianos, afectividad y excelencia. Calle 20, número 2263, barrio El Jardín. Desde Santa Marta, la perla del Caribe emite señal. Canal Territorio, el canal de la bendición, por TV Norte. La gloria para el Rey de Reyes y el Señor de Señores en este día, por esta nueva oportunidad que me brinda de estar en tu hogar, en el lugar de trabajo donde te encuentres. Te bendigo con toda clase de bendiciones. Está con ustedes su pastora, su amiga Joselina Pulido, de la Iglesia Cristiana Cuadrangular Nueva Esperanza, con su programa Temas de Familia. Hoy es un día de victoria, es un día de bendición, es un día que lo hemos colocado en manos del Señor. El Señor tiene una palabra de bendición para tu vida, para tus hijos, para tu hogar, para tu familia. Donde quiera que te encuentres, Cristo te ama. Él dio tu vida, Él dio la vida por ti para que tú fueras salva, fueras sana y fueras bendecida. La gloria es para Dios. Señor, en este día, este programa, Señor, es para tu honra y para tu gloria. Bendecimos a cada televidente. Te pedimos, Señor, que seas tú tocando tu corazón y que el Espíritu Santo de Dios se manifieste en sus vidas en esta hora, para que puedan abrir su entendimiento y entender que el Señor está con nosotros y sobre todas las cosas, todos los días tenemos una misericordia nueva en el Señor, porque las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Gracias, porque el Señor siempre está con nosotros, el Señor no nos desampara, no importa cuál sea la circunstancia por la que estás pasando. En este momento cierra tus ojos y piensa que vas llevada de la mano del Señor, y cualquier carga entrégasela al Señor, porque Él está contigo. La gloria es para Dios. Bendecimos a toda la teleaudiencia nuevamente y damos la gloria a Dios por tu canal Territorio, el canal de la bendición. Bendecimos, Señor, a sus administradores. Bendecimos, Señor, a cada pastor que tú le das la oportunidad de compartir y llevar la palabra a todo este pueblo hermoso de Santa Marta y sus alrededores. Gracias, Dios, nuevamente en el nombre de Jesús. La gloria es para el Rey. Hoy voy a estar hablándoles sobre la sabiduría. La sabiduría que debemos tener nosotros como padres para criar, para enseñar a nuestros hijos. Y vamos a estar en el libro de Proverbios. Si tienes una Biblia cerca de donde estás, cerca a tu mano, puedes leer la palabra. Si no, anota estas citas bíblicas que son bien importantes para nuestras vidas. Voy a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Proverbios 1, 20, 21. Dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad. Dice sus razones. La gloria es para Dios. La sabiduría clama, ante todo sabiduría. Porque muchas veces nosotros le pedimos al Señor paciencia, pero tenemos que pedirle sabiduría. Sabiduría para poder guiar a nuestros hijos. En la actualidad, el desconocimiento y el desinterés en nuestra sociedad por el Creador ha llevado a muchas personas a la desintegración, a la destrucción de sus hogares y aún de su propia vida. Pero hay algo hermoso. Dios
anhela que su sabiduría fluya en todo lugar para que vivamos felices, para que vivamos en armonía con Él. Pero esta comunión y satisfacción con Dios no puede darse si vivimos en nuestra propia opinión, en el orden que el mundo nos ofrece, en la filosofía y en la doctrina del hombre. Así no puede funcionar la sabiduría de Dios. Una sociedad como actualmente, apartada de Dios, una sociedad que no busca del Señor, que toma sus decisiones, esas decisiones traen consecuencias, prácticas totalmente opuestas al propósito de Dios, porque nosotros primeramente nos guiamos es por lo que nosotros necesitamos, por lo que nosotros nos conviene, pero no pensamos si esa es la verdadera voluntad de Dios. Es vital, es de menester que nosotros como padres y como madres seamos el canal a través del cual nuestros hijos sean llevados y desviados de las corrientes del mundo. Somos nosotros quienes impedimos que nuestros hijos se contaminen, se apropien de todo aquello que los lleva a la destrucción. La sabiduría es la herramienta perfecta que Dios nos provee para que nuestros hijos sean guiados por el Espíritu Santo y no por sus propios deseos. Nuestros hijos de muy pequeños nosotros tenemos que enseñarles el temor a Dios. Muchas veces pensamos que es duro hablarle a un niño pequeño del temor de Dios, pero sí tenemos que enseñarle el temor de Dios. Tenemos que enseñarle que decir mentira es malo y decirle, la Biblia dice que los mentirosos no entran en el reino de los cielos. Tenemos que enseñarle a los niños que todo lo que ellos tienen, que todas esas bendiciones que Dios les manda dependen de Dios. Que inclusive cuando ellos están ya estudiando, le pueden pedir al Señor que los ayude, que ellos pueden decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú le puedes decir a tu hijo cuando dice, yo no puedo, yo no entiendo. Sí puedes, porque la palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Enseñarle el temor de Dios. Dice, si tú no haces lo correcto, vas a recibir, digamos, un castigo. Yo digo algo en particular, que uno les tiene que enseñar a los niños cuáles que van a ir al infierno, qué es el infierno y qué es el cielo, que hay una vida eterna y para tener esa vida eterna los niños tienen que tener temor de Dios. Enseñarle a los niños qué es la vida eterna, enseñarle a los niños qué es el infierno. Enseñarle a los niños que sí hay un lugar de castigo para los que en esta vida no hagan lo correcto. Enseñarles el temor a Dios, pensar qué hay más allá de esta vida. Y eso se lo tenemos que enseñar a nuestros hijos desde muy pequeños. Eso es lo que va a influir que ellos tengan temor de Dios, a los que les va a estar recordando siempre que deben hacer el bien, porque una persona, un niño que tiene temor de Dios no va a decir mentiras. Un niño que tiene temor de Dios no te va a perder el año, porque un niño que tiene temor de Dios va a pensar en el sacrificio que están haciendo sus padres por tenerlo en el colegio. Inclusive en un colegio que sea público, el padre tiene que gastar, tiene que comprar los uniformes, tiene que todos los gastos que necesita ese niño en ese colegio, ¿verdad? Si un niño tiene temor de Dios, tiene amor, porque el que tiene amor en su corazón tiene temor. Es recíproco. El que da amor recibe amor. Y si hay amor por tu padre, si hay amor en ese niño por el papá, ese niño va a ser un buen estudiante, porque ama a su padre, porque va a sentir tristeza, digamos hasta dolor de ver el sacrificio que hacen muchos padres por tener a sus hijos estudiando, y ese niño pierde el año por indisciplina, pierde el año, y muchas veces los padres le echan la culpa al colegio, le echan la culpa a los profesores, pero no se dan
dan cuenta del descuido que ellos han tenido con ese hijo, porque muchas veces los ponen en el colegio y ya no están pendientes, principalmente de la compañía que debes de darle a ese hijo, de preguntarle en ese momento que está contigo cómo te fue, cuáles son tus nuevos compañeros ahora que van a entrar al colegio, cómo es tu maestra, te gusta tu maestra, te debe gustar tu maestra, porque empezar a mostrarle a esa maestra como algo bueno que ha llegado a su vida, a esos compañeros con los que va a compartir el año, si viene que tiene una diferencia, no, tú no puedes tener diferencia con ese niño va a estar contigo todo el año, tú lo tienes que ver como si fuera un hermano tuyo que va a estar contigo todo el año. Todas esas cosas nosotros tenemos que enseñárselas a esos hijos desde pequeños, desde pequeños. Si tú le enseñas a un niño el temor de Dios desde pequeño, amar a Dios desde pequeño, amar a su prójimo desde pequeño, respetar a sus padres desde pequeño, es un niño que no vas a tener problemas porque nunca se le olvidará la enseñanza que tú le has dado. El conocimiento, la ejecución de los mandamientos de Dios según están establecidos en la palabra. Proverbios 2:1 dice, Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos, los guardares dentro de ti. Mire, Dios manda que su palabra y sus mandamientos sean guardados dentro de ti. Esta palabra es una palabra hermosa para leérsela a nuestros hijos. En Proverbios habla mucho de cómo debemos criar a nuestros hijos y las palabras sabias que le debemos decir a nuestros hijos en cada momento, en cada día. No puede irse tu hijo al colegio sin que tú le des una palabra. Nosotros muchas veces pensamos, si yo lo hubiera sabido, si hubiera tenido la oportunidad de antes conocerte, Señor, ¿cómo serían mis hijos? ¿Cómo serían mis nietos, verdad? Muchas veces los padres salen a trabajar antes que el niño se vaya para el colegio, pero saca ese momento para decirle a tu hijo, para bendecirlo. Y hay un proverbio que tú se lo puedes decir todos los días. Escógelo, porque ese Dios lo tiene para ti, para que tú se lo digas a tu hijo todos los días. Tu hijo no se puede ir para el colegio sin una palabra y sin una bendición de tu parte, porque él tiene que saber que depende de Dios primeramente y que tú estás para enseñarle, para bendecirle y para guiarlo. La creación de la conciencia de nuestros hijos acerca de seguir las instrucciones de Dios. Nuestros hijos no fueron criados para vivir de su propia cuenta, ni para seguir caminos de muerte. En Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y te lo repito, Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Si un niño no tiene temor de Dios, no vamos a decirlo con las palabras que lo diríamos, no sirve para nada. Porque todas las cosas malas que no suceden y le suceden a nuestros hijos es por no tener temor de Dios. Un niño que no tiene temor de Dios es el que busca malas compañías. Un niño que tiene temor de Dios es el que no le interesa no llevar una tarea al colegio, decir mentira, etcétera, etcétera. No tiene temor de Dios y no es sabio. Porque una persona que es sabia tiene temor de Dios, sabe qué puede hacer, dónde puede ir, cuál es el propósito que tiene Dios en tu vida. Y si tu niño es demasiado pequeño, el Señor te está diciendo que a través de la palabra, con una sola palabra que tú le des en el día,
ese niño va a ser de bendición y la va a tener grabada. Los niños son como una esponja, ellos absorben y sobre todo todas las cosas buenas, las absorben y las malas también. Pero ahí estamos nosotros para hacerle entender qué es bueno y qué es malo en el momento oportuno. Debimos instruir a nuestros niños acerca de amar al Señor, acerca de la manera como deben amar a Dios. Debemos instruir a nuestros niños para que aborrezcan el pecado. El pecado debe ser para nuestros hijos como un virus apestoso, la oferta más indeseable como resultado de una revelación perfecta del Espíritu Santo. Tu hijo debe tener temor de la droga, debe tener temor de que cuando le dicen vamos a tal parte no puedo ir. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que decirle a nuestros hijos y enseñarle, si tú eres desobediente, si no obedeces, te puede suceder algo que tal vez no está planeado en las manos de Dios, pero por desobediente te puede suceder. Muchas veces cuando los niños se van sin permiso de sus padres es que suceden los accidentes y suceden otras cosas. No vamos a decir Dios lo castigó, vamos a decir su desobediencia. Porque si él llama al padre, a la papá y a la mamá y le dice yo voy para tal parte, esa madre se va a dar cuenta si ese hijo le conviene que vaya a ese sitio donde él quiere ir o si no le conviene. Y si no le conviene, ella le va a decir en ese momento, no puedes ir porque allá hay tal cosa o porque te puede pasar esto. En este momento es mejor que vuelvas a casa. Depende de la forma como tú lo digas, así ese niño va a obedecer si tiene temor de Dios. Nuestros hijos deben aprender que no nacieron para comer frutos de su camino, que encuentren en el camino y ser hastiados de sus propios consejos. Proverbios 1:31 dice, pues su destino está marcado en la obediencia, sujeción en los principios de Dios por amor. Anota estas citas bíblicas. Son hermosas y con las cuales tú le puedes hablar a tu hijo. Proverbios 1:31. Pues su destino está marcado en la obediencia y sujeción a los principios de Dios por amor. Qué precioso. Qué hermoso es cuando nosotros le damos a entender, le enseñamos a nuestros hijos desde pequeños que sobre todo el amor. Y para que nuestros hijos entiendan qué es el amor, nosotros tenemos que darle amor. El que da amor, recibe amor. Pero si tú no das amor, tú no puedes pedir amor. Porque el que da es el que recibe. Nosotros debemos llevar a nuestros hijos por el camino que Dios nos indica. Debemos crear en nuestros hijos conciencia de abrazar a Dios como su Padre y de tener a Satanás como su enemigo. Dios su Padre y Satanás su enemigo. Nuestros hijos deben aprender que una relación sana con su Padre Celestial implica aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Nosotros no podemos aceptar que nuestros hijos digan palabras deshonestas delante de nosotros. Tenemos que hacer lo que ellos mismos se respeten, porque están faltándose el respeto a ellos y faltándose el respeto a las personas que están a su alrededor. Proverbios 8:13 dice, porque Dios mismo los aborrece. Ellos deben ser enseñados en el hecho en que Satanás todos los días tiene un plan para arrastrarlos a camino de destrucción. Y por lo tanto es sabio no caer en el engaño y no dejarse llevar por la acechanza del diablo, ya que el desvío de los ignorantes los matará. Proverbios 1:32. El desvío de los ignorantes los matará.
nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos un versículo de la Biblia que no sabemos. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Mira, hijo, el enemigo es Satanás. Y ese es alguien que ponerle temor de Dios siempre está pendiente cuando tú haces algo malo para ahí hacerte caer más. El enemigo, sea Satanás, te avergüenza. Dios no te avergüenza. Porque si tú haces algo malo, lo va a saber todo el mundo, aunque no lo sepa tu mamá o aunque no lo sepa tu esposo, pero todo el mundo lo va a saber porque Satanás se encarga de avergonzarte. Entre cielo y tierra nosotros decimos no hay nada oculto, pero resulta que los que deben saber las cosas no las saben. Pero todo el mundo lo sabe porque ya Satanás se ha encargado de que todo el mundo lo sepa para que tú vivas en vergüenza. El enemigo te avergüenza, pero Dios no te avergüenza. Cuando nosotros hacemos cualquier cosa y la colocamos, que vayamos a hacer, la colocamos en manos del Señor, Él nos va a respaldar. Él va a estar con nosotros. Va a respaldarte, te va a guiar, te va a seguir, te va a dar la bendición. ¿Por qué? Porque has pensado en Él y no te va a dejar avergonzada. Porque tú le vas a decir, Señor, este proyecto está en tus manos. Este proyecto yo lo coloqué en tus manos. Y tú no me vas a dejar avergonzada, Señor, porque aquí me traíste tú. Y yo estoy aquí, Señor, porque tú me diste la oportunidad, Padre Celestial, y tú no me vas a dejar avergonzada. Cuando tú empieces a creer que Dios no te va a avergonzar, Dios te va a bendecir, porque entonces tu fe va a aumentar y vas a creer en esa bendición que vas a recibir, porque tus planes, tus proyectos, tú los has colocado en manos del Señor y el Señor no te va a avergonzar. La instancia, la motivación y la cordura, escucha, hijo, la enseñanza de tu padre, estad atento para que conozcáis la cordura. Proverbios 4:1. Nuestros hijos a través de la instrucción deben ejercitarse, pensar y actuar prudentemente, reflexionando para evitar posibles daños. Deben de tener sensatez. Sensatez significa que deben madurar espiritual para discernir entre el bien y el mal como resultado de una íntima relación con Dios. Ser justo, hacer justicia, hacer lo bueno con base en los principios y los mandamientos de Dios. Dios es hermoso, Dios es maravilloso, Él siempre va a estar contigo, solo que tú tienes que creer y tienes que tener fe y tienes que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero hay algo muy hermoso que el Señor pide, la obediencia. Después de que tú seas obediente y que no actúes por ti misma, porque muchas veces hacemos cosas sin interesar las personas que vamos a afectar. Muchas veces tomamos decisiones no sabiendo que vamos a afectar a varias personas. Cuando tú vayas a tomar una decisión, órale al Señor si estás haciendo lo correcto. Yo le oré al Señor y el Señor me dijo que sí estaba haciendo lo correcto. Vuelve a orar y que sea Dios confirmándote a través de alguna persona que sí estás haciendo lo correcto. Cuando nosotros estamos haciendo lo correcto en manos de Dios y estamos siendo obedientes, porque la obediencia es muy importante. La obediencia te trae bendición, la sujeción te trae bendición. Pero si tú no estás sujeta a nadie en este momento, si tú no estás obedeciendo a nadie, muchas veces levántate y piensa en este momento, ¿será que mi oración está llegando al techo? Porque cuando nosotros no somos obedientes al Señor
y no estamos sujetos, no podemos pedirles bendición al Señor, porque primero tenemos que ser obedientes. Proverbios 3, 13, 15 dice: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino, más que preciosas es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar con ella. El Señor está hablando de sabiduría, de inteligencia, de obediencia, para poderte bendecir, para que tengas frutos más que el oro fino, más que las piedras preciosas y todo lo que puedas desear. Obediencia, sujeción, inteligencia y sabiduría. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a colocar esta palabra en manos del Señor. El Señor nos ha hablado en esta hora a través de Proverbios. En esta hora yo te bendigo, yo te animo a bendecir a tus hijos, te animo a ser obediente para que esa oración que has colocado delante del trono de la gracia llegue delante de la presencia del Señor. Dios es bueno y es maravilloso. Hemos visto un milagro muy grande en estos días en la iglesia, y yo le doy gracias a Dios por eso, porque cuando nosotros hacemos una oración de mutuo acuerdo, el Señor responde esa oración. Qué hermoso es cuando el pueblo de Dios ora los unos por los otros y vemos respuesta de Dios, y estamos seguros que esa respuesta el Señor la ha dado porque nosotros hemos doblado rodilla, porque nosotros hemos orado y porque el Señor es misericordioso. Y cuando un pueblo se une, el pueblo consigue la bendición de Dios a través de la obediencia y del amor. En esta hora vamos a orar para que nosotros podamos ser humildes y tengamos sabiduría. Que Dios, dígale al Señor, que Dios me llene de sabiduría cada día, que yo sea guiada a su verdad, a su justicia, y que esté en sus perfectos planes. Hoy me despojo hasta el último de toda la obstinación que he tenido, de todo el orgullo, de toda la soberbia, de mi propio carácter, de tomar malas decisiones. Me someto hoy a la voluntad de Dios, someto mis hijos al gobierno de Dios. En el nombre de Jesús proclamo que las decisiones de nuestros hijos están sujetas al consejo de Dios y a sus perfectos planes. Clamo por el espíritu de revelación y del conocimiento de la voluntad del Padre en la vida de mis hijos. Confieso que mis hijos tienen espíritu enseñable y manso, que se dejan dirigir únicamente de Dios. Hoy arranco en el nombre de Jesús toda doctrina de hombre, todo engaño, toda obstinación para actuar dirigido por la carne, todo plan vano, todo consejo del diablo en contra de la vida de mis hijos. Hoy proclamo que la sabiduría le pertenece a nuestros hijos, porque ellos son mansos y son humildes. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. La palabra de Dios dice en Proverbios 11:2, mas con los humildes está la sabiduría. Hermosa esta palabra. Está en Proverbios, y las citas bíblicas mayormente se encuentran en Proverbios 1, Proverbios 4, Proverbios 2. Los invito a leer la palabra de Dios para poder ministrar a nuestros hijos a través de la palabra. Dios les continúe bendiciendo. Estuvo con ustedes su pastora, su amiga Joselina Pulido, de la Iglesia Cristiana Cuadrangular Nueva Esperanza. Dios le bendiga. Los amo en el amor de Cristo.
necesito cerca de mí. Tú eres todo lo que quiero. Estar aquí en tu habitación, oh, me marca el corazón. Y nada se compara estar aquí, cerca de tu altar. Y no me moveré hasta verte aquí, aquí esperaré, Señor, aquí esperaré, aquí esperaré, Señor, aquí esperaré, aquí. Y dime, solo dime una vez más con tus palabras, dulces palabras. Mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar. Solo vuélvelo a decir. Sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Colegio Cristiano Creciendo con Jesús les informa que tiene inscripciones y matrículas abiertas para el año 2017 en sus niveles de preescolar y hasta básica primaria. Formación en valores cristianos,
afectividad y excelencia. Calle 20, número 2263, barrio El Jardín.